En 2005, Vladimir Putin calificó la caída de la URSS como la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Por eso estos son 5 países que casi colapsan junto con la URSS. Número 1. Afganistán, también conocido como el enterrador de imperios. Tras la salida de las tropas soviéticas de Afganistán, durante el gobierno de Gorbachov, se generó un vacío de poder que permitió librarse del yugo soviético, pero también el ascenso al poder de grupos radicales, cuyo poder se disputaron los muyahidines y los talibanes entre 1996 y 2001, tras lo cual el país fue directamente invadido por Estados Unidos de América, que después de 20 años, igual que la Unión Soviética, se retiró, dando como resultado prácticamente 3 décadas de nulo crecimiento económico y el declive absoluto de los derechos de la mujer en este país, grupo que al menos durante la ocupación soviética tenía derecho a la educación, derecho que lastimosamente perdieron cuando estos grupos radicales se hicieron con el poder. Tras la abrupta salida de los soviéticos del país, cuando en 1988 Mikhail Gorbachov retiró las tropas. Y no deberíamos olvidar quién financió los grupos contrarrevolucionarios a la salida de la URSS. Incluso Rambo les dedicó toda una película. En 1984 la fotografía de McCurry le dio la vuelta al mundo, cuando una mujer llamada Sharbat Gula de niña fue fotografiada por él. 2 décadas después, sus ojos expresan tristeza. Número 2. Se trata del país más hermético del mundo. Por supuesto hablamos de Corea del Norte, que tras el colapso soviético resintió un estancamiento económico verdaderamente terrible. Todo esto se juntó para el pueblo norcoreano con la pérdida de su fundador Kim Il-sung, que gobernaba el país desde su fundación y hasta 1994, cuando una terrible hambruna sacudió el país por 4 años. Imagínense que toda esta gente perdió al que consideraban el padre de su nación entera. Su hijo tomó las riendas hasta 2011, cuando también se despidió de su pueblo. Durante este tiempo, Kim Jong-il intentó volver Corea del Norte un lugar turístico. El mayor ejemplo de esta crisis es el Hotel Ryugyong, que se empezó a construir durante esta crisis y tuvieron que parar la obra en 1992. Sería hasta 2011, ya con el nieto del líder en el poder, Kim Jong-un, quien en 2019 se reunió con Donald Trump y se vislumbraba la paz, pero el país recientemente sufrió la crisis sanitaria que azotó a la mayoría del mundo. Número 3. Hablamos de Mongolia, país situado entre China y Rusia que le debe justamente su existencia a la Unión Soviética, ya que fue el Ejército Rojo quien expulsó la ocupación china que aún persistía en el territorio mongol. A la caída de la URSS entre 1990 y 1993, también sufrió una grave crisis económica, con una inflación de hasta el 60% en el 95. Su economía se resintió nuevamente durante la crisis de 2008. Número 4. No podíamos dejar de mencionar a la isla de Cuba, país que sufrió una gravísima crisis durante la década de 1990. Y ya había sufrido una crisis similar durante la crisis de los misiles de 1962, cuando los gobiernos de Kennedy y Khrushchev por poco provocan la 3GM. Hasta la crisis económica de 2008, Fidel Castro se retiró de la vida política, dejando una Cuba con muchas dificultades económicas aún. Número 5. No podía ser otra que la sucesora jurídica de la URSS, la Federación Rusa, que tras el gobierno de Gorbachov y el colapso de la Unión Soviética, perdió su lugar como potencia mundial. Y mientras Gorbachov se dedicaba a hacer comerciales para Pizza Hut, su amigo entrañable Boris Yeltsin
había quedado como presidente de la Federación Rusa, personaje que aprovechó al máximo la caída de la Unión Soviética. Tras el fallido golpe de agosto de 1991, tomó la fuerza suficiente para convertirse en el primer presidente de Rusia, siendo sus dos mandatos muy convulsos económicamente. En parte fue lo que lo orilló a renunciar durante su segundo mandato en 1999, dejándole el poder a un joven llamado Vladimir Putin, que tampoco le ha logrado dar la paz que tanto anhela el pueblo ruso, lastimosamente para ellos. Cuéntame tú qué crees. ¿Conoces otros países gravemente afectados por la caída de la URSS? Te leemos abajo.